tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy tenemos a Andrés Bustos, un gran amigo colombiano, ¿no es cierto? Pero que vive en México hace muchos años. Él es un empresario muy exitoso. De hecho, que con su empresa Besser está desarrollando bastantes proyectos. De hecho, nos conocimos por el tema Lean Construction y también por el curso después de certificación de BDC que llevamos juntos. Y lo quise invitar el día de hoy, Andrés, para que nos cuente un poquito de su experiencia, porque él está desarrollando temas que están relacionados con Lean Construction, con BDC, con sus clientes, y de hecho le está yendo muy bien por lo que hemos estado conversando también en los congresos que he podido estar con él en México. Así que nada, Andrés, gracias por estar hoy día conmigo acá para conversar un poquito de tu experiencia. Bienvenido. No, César, un gusto y muchas gracias por invitarme. Para mí pues, es realmente como un honor y un placer y siempre conversar con usted. Hemos tenido, pues, no sé, la oportunidad de coincidir en tal vez la misma idea, que es mejorar la industria de la construcción, ¿no? Finalmente. Entonces hemos coincidido que desde en Lean Construction, en BDC, hasta en diferentes certificaciones o en congresos que pues hemos coincidido y armado una gran amistad. Entonces, pues déjenme contarle un poco de qué es lo que hemos estado haciendo efectivamente a través de pues, Lean Construction, de diferentes filosofías y pensamientos, metodologías, sistemas. Lo que hemos estado buscando es pues transformar la industria de la construcción. Entonces, desde Besser, pues iniciamos hace un buen tiempo como unos asesores en la implementación de sistemas de producción. Entonces empezamos con el Last Planner. Yo estudié también en Berkeley parte de lo que es el TAC Planning, que muchos llaman que el TAC Time, hoy ya hablan del TAC Production. Y con el tiempo empezamos a desarrollarnos o empezó la empresa como a crecer y hoy en día ya lo que hacemos es gestionamos los proyectos a través de un modelo de producción donde utilizamos la filosofía Lean Construction, ¿no? Pero pues no es que decimos nosotros hacemos Lean Construction, sino nosotros a través de este pensamiento gestionamos los proyectos con un modelo, la verdad, muy flexible que es, pues realmente no es que me lo haya inventado, sino es la combinación de diferentes herramientas, de diferentes sistemas, pero empezamos a entender desde el concepto del proyecto hasta cuál es el objetivo del negocio y cuál es el objetivo del cliente, ¿no? Entonces desde ahí, desde que lo vamos conceptualizando, pues definimos ahora sí los sistemas de producción, que anteriormente uno llegaba y no, voy a utilizar estas son las herramientas, los sistemas, pero a veces no se alineaban a los objetivos. Entonces en eso es lo que hemos estado trabajando. Eso es lo que hacemos en Besser. Desarrollamos una figura que se llama la del Owner Representative Lean. Trabajamos ya no, aunque también asesoramos a los constructores, pero ya trabajamos directamente de la mano del cliente. Y nosotros somos ahora sí como su experto, su mano derecha para poder gestionar adecuadamente el proyecto de acuerdo a los objetivos que el cliente tenga, ¿no? Entonces, esta es una figura que hemos desarrollado y un modelo que hemos empezado a implementar, que es pues, mi tesis doctoral y pues que hasta el momento nos ha servido en proyectos y con clientes como Mercado Libre, Amazon y otros clientes importantes aquí ya desarrollándose en México. No, y de hecho, Andrés, lo que comentas es súper importante porque tú que has estado, digamos, con varios cascos, por decirlo de alguna manera, del lado del constructor, del lado del consultor, con el constructor en sí, ahora que estás, digamos, como comentas, haciendo la parte, digamos, la asesoría técnica, si se podría decir, del cliente, del owner, es importante que con tu visión del sistema integrado, de la filosofía Lean Construction, eh, el cliente pueda ver, ¿no es cierto?, el panorama de qué es, de cómo se puede generar valor realmente, ¿no? Porque en nuestra industria estamos muy acostumbrados a ser muy confrontacionales, ¿no es cierto? Y eso en realidad sabemos que no ayuda para generar valor en los proyectos y se genera mucho desperdicio, ¿no? En el cliente, en el constructor,
y qué bueno que hayas podido entrar en ese, digamos, en ese espacio donde el cliente, por lo que me comentabas, ¿no? Antes digamos, de empezar la grabación de la entrevista, por lo que me comentabas, te está yendo muy bien. Entonces el cliente está viendo es que eso es importante, ¿no? Que le genera valor y justamente en un sistema integrado, ¿no? Es interesante, de hecho, y es súper importante para la industria, no solo para México, sino para la industria latinoamericana, tener ese tipo de experiencias donde un cliente se empieza a dar cuenta que un sistema más integrado, más de la mano de todos los involucrados, funciona, ¿no? No solo el de, como le llamamos, de doblarle el brazo al constructor para exprimir lo último, sino trabajar integradamente, ¿no? Vea que usted tocó el punto clave, ¿no? La parte de la integración. Yo, la verdad, soy muy fan de esta presentación en la que usted hace siempre la de los contratos, ¿no? Colaborativos, que uno está firmando casi con la pistola ahí en la 100. Y pues eso es lo que ha pasado siempre, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando desde un inicio es que todos tengamos alineados los objetivos, ¿no? Y que estos objetivos, incluso el cliente, es que a veces el cliente ni siquiera sabe qué es lo que quiere o qué va a medir, o incluso sabe que es tan volátil todo el modelo de negocio, pero pues no podemos con esta variación pues desarrollar un proyecto de construcción. Entonces, desde que empezamos en la primera reunión del kickoff es la alineación de objetivos en donde definimos qué es lo que quiere el cliente y a veces, honestamente, el cliente ni siquiera sabe lo que quiere. Entonces, hay que como empezar desde ahí, ¿no? A ver, ¿qué es el objetivo del cliente? Y ya a partir de ahí, pues definimos el objetivo del proyecto y ahora sí desarrollamos el sistema de producción, pero que todos estén integrados, ¿no? Porque si no hay una integración, pues no va a haber sistema de producción o no va a haber nada que funcione. Entonces, definitivamente esto es algo que le agrega valor y es sin duda alguna parte del pensamiento de Lean Construction, ¿no? Como usted lo decía, pues desarrollar valor, aumentar valor a través también y disminuir los desperdicios, pero sobre todo trabajando con las personas de forma, pues ahora sí, muy integrada. Claro, y de hecho lo que has comentado, claro, o sea, digamos, ido por la metodología BDC, ¿no? Porque estás comentando un poquito, ¿no? Ver los objetivos del cliente, los objetivos del proyecto, que como sabemos, pues con lo que respiramos también de este tema de Virtual Design and Construction, lo que te manda es ver qué necesita el cliente y después formar esos tres componentes de ICE, BIM y PPM para justamente potenciar lo que necesita el cliente y de hecho encontrar esa plataforma entre el cliente y el constructor es súper importante. Uno de los puntos que comentabas, Andrés, al principio de lo que estamos conversando es que no necesariamente, yo también soy de la idea de no, o sea, de combinar herramientas, ¿no? Yo creo que en la diversidad, porque a veces usamos herramientas de Lean Construction, pero hay algunas por ejemplo, de valor ganado que podemos usar, o podemos usar otras. Me refiero a que en este mix, ¿qué te has encontrado con los clientes? ¿Has tenido que usar distintas herramientas, distintas metodologías? Me imagino que tenga que ver con la cultura de la empresa también, a la que estás, digamos, con la que estás soportando, ¿no? Así es, definitivamente es un modelo flexible, ¿no? El que estamos desarrollando. Yo le puedo decir tal vez que en algún momento, tal vez como que me empecé a ser conocido a través de esta metodología o este modelo, o este sistema, el Tag Production, o el Tag Time, o el Tag Planning, Tag Control, pero me casé con esto, pero y lo que hemos hablado yo creo que siempre, que de pronto definía el sistema de producción, pero no me estaba funcionando, ¿no? Entonces, una de las cosas es eso, no casarse con un sistema, sino más bien es entender es conocer también el cliente, ¿no? A veces hay clientes que se quieren meter de lleno y quieren o creen saber de todo, pues hay que saber también un tema de empatía, saber también cómo voy a gestionar el proyecto con este tipo de cliente. O hay otros que te dejan trabajar, pero sí conocer muy bien el cliente, qué es el objetivo de este cliente y como usted dice, finalmente para mí esto fue lo que más me deslumbró de BDC, ¿no? Y creo que me ayudó mucho a desarrollar el modelo. Es, ok, si yo conozco qué quiere el cliente, qué es lo que quiere el negocio, a ver, cómo lo voy a empezar a medir y conociendo eso, pues
alineo mi proyecto, ¿no?, a estos objetivos, pero no al contrario. Entonces es una cosa es el proyecto y otra cosa es como la implementación y otra cosa es el negocio. Entonces entender esto que a veces está tan perdido, ¿no?, hasta la parte de la gestión del negocio con el proyecto, como que acá hay una nebulosa que tenemos que empezar como a conectar, ¿no? Y hoy, con la situación que tenemos tan volátil, que hablábamos antes, cadena de suministro, precios, tasas cambiarias que suben, tasas de interés, pues que finalmente, pues si seguimos haciendo contratos a suma alzada, pues vamos a tronar a todos los contratistas, ¿no? O los contratistas o el constructor termina siendo financiero, financiando el proyecto, bueno, pero que eso no es lo que tiene que ser, ¿no? Sí, no, y de hecho, en una en un tema de riesgo, ¿no? Porque al final, pues, podría ser que el constructor en medio camino, pues, ya no pueda, digamos así, cumplir con sus obligaciones en el contrato y dejarlo, ¿no? Al margen de que se le pueda o no ejecutar alguna garantía, ¿no? Y eso al final le rebota al cliente, ¿no? Que creo yo que ahorita, con mayor razón, como yo comentaba en algún momento, es donde donde tenemos que integrar más, porque mientras más riesgo y menos claridad haya en el negocio, tenemos que integrarnos mucho más. Y en esa línea, Andrés, digamos que, ¿con qué te has encontrado? ¿Qué es lo más difícil que has encontrado en un cliente, digamos, para que él cambie la manera de pensar? ¿Te has encontrado con clientes muy tradicionales donde de repente querían hacer algo, digamos, muy confrontacional? ¿Y cómo te ha ido con eso, no? Pues complicado, ¿no? Como todo. Mire, he tenido la fortuna de pronto también de tener este aprendizaje de cómo funciona Amazon. O sea, Amazon hasta también tiene este proceso donde sí quiere tener como toda una suma alzada, pero también, oye, mándame contingencias o extras, ¿qué puede pasar? O sea, dentro del mismo presupuesto debe haber una integración de contingencias, de extras, pero también ellos dejan claro que, oiga, puede haber una ampliación o pueden haber cambios. Entonces, desde una parte inicial, pues se están diciendo las cosas de forma clara, pero en otros también me ha tocado que, no, pues oye, al final esto fue lo que yo quiero y si él firmó, pues ahí se friegan, pero no entienden que si se friega el constructor, pues también va a fregarse el desarrollador. Sí. Entonces es un tema como de mentalidad que es muy difícil y es cultural, ¿no? Yo creo que es como, incluso a veces el lenguaje es diferente, ¿no? Desde el objetivo del cliente, el cliente es más financiero. Claro. Y ya desde el constructor pues ya es más técnico, ¿no? Ya sabe si se puede hacer o no y le busca. Y acá pues sí hay una limitación de un flujo de caja, de un presupuesto. Para que sea negocio pues tiene que salir, pero a veces hay una exigencia de 100% cuando el proyecto pues no la puede asumir. Entonces en eso lo que yo más he trabajado es eso. A ver, tú quieres tener este presupuesto, ok, tu constructor se lo puedes dar, bueno, sí, pero con estas expectativas, ¿no? Porque siempre dicen, no, quiero costo, tiempo, calidad, bueno, ¿qué tipo de calidad quieres? Entonces hemos desarrollado como un modelo de calidad donde, ok, a través de un tema estadístico vemos los puntajes. Entonces yo no puedo tener una exigencia del 100% de calidad cuando mi presupuesto no me lo está dando, ¿no? Entonces como generar esta conciencia ha sido lo más complicado, pero si no se hace desde un tema inicial, pues acá no va a ser exitoso y va a haber una comunicación muy claro. Torturosa, una tortura durante el proceso. O sea, al final es como que educarlo, ¿no? Educar al cliente un poco. Yo creo que a mí me gusta usar ese término en el buen sentido de la palabra, donde qué es lo que le conviene más, ¿no? Porque en realidad, bueno, yo creo que al margen del país no es que haya muchas opciones de clientes y de constructores. O sea, me refiero a que por ejemplo, un cliente en tu caso como Amazon, que va a hacer muchas naves industriales probablemente, le iría mucho mejor construyendo con uno o con dos constructores, ¿no? Y no cada vez que quieres una nave industrial conocer un nuevo constructor, pasar por el proceso de contratación, conocer la cultura de la empresa,
etcétera, etcétera. Yo creo que los que estamos en el negocio sabemos pues es que es mejor trabajar con pocos clientes o del caso del cliente con pocos constructores para generar valor, porque al final el cliente hace los mismos tipos de proyectos, ¿no? Entonces ya tener un constructor que conoce el proyecto y qué es lo que quiere, se le hace mucho más fácil, pero justamente muchas veces el sistema tradicional, los contratos tradicionales nos llevan a que no se repite el plato, como se dice, ¿no? Y creo que en ese sentido, Andrés, si es que están logrando eso, es genial, ¿no? Y una pregunta, digamos, ¿qué has visto, qué aspectos se pueden mejorar o qué recomendaciones podrías darle también a los constructores, ¿no? Del lado en este tema de, ahora que tú estás del lado de un poquito del cliente, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, acá en Lima, que cuando yo empecé a hablar de temas colaborativos, los más duros eran los constructores, ¿no? Curiosamente, yo pensaba al revés, ¿no? Que probablemente el constructor iba a ser más abierto. En realidad, me di con la sorpresa que los clientes o las gerencias de proyecto eran más abiertos, un tema colaborativo, y los constructores de la vieja guardia, que habían estado muchos años en un negocio muy confrontacional, ya se habían acostumbrado a pelear, a sacar los colmillos, ¿no? Entonces, de hecho, me pareció raro, pero no sé, en tu experiencia, ¿qué le podrías recomendar a los constructores ahora que tú un poquito estás viendo esta suerte de Owners Rep que ve un poco los intereses del cliente, pero para un tema de un ganar-ganar con todas las partes de un proyecto? Sí, y más bien, o sea, nosotros buscamos que nuestro cliente buscar realmente que sea pues el proyecto, pero alineado con los objetivos del cliente. ¿Y qué es lo que le decimos al constructor? Bueno, definitivamente que sea abierto, pero principalmente que diga las cosas desde una etapa temprana, porque Claro. porque lo que pasa es que todo se dice sí, 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 y después es que se dan cuenta que no se puede. Entonces, que haya mucha transparencia, que realmente es buscar esta confianza, porque realmente si vamos a hacer un proyecto y nos sentimos como enemigos o empieza a haber esta desconfianza que siempre hay, pues no va a haber nada, ¿no? Entonces sí, como que ser muy abiertos, tener toda esta confianza y entender desde una etapa temprana, ¿no? A veces hasta yo les digo, esto lo aprendí en algún proyecto, a mí siempre me educaron, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, y no, el cliente no siempre tiene la razón. Y para eso también se contrata al constructor, ¿no? Es de cierta forma un asesor del cliente para que se cumpla el objetivo del cliente. Es tal vez el asesor más importante, si lo queremos ver así, del cliente, ¿no? Es el que le va a sacar adelante el proyecto. Pero si no hay esta retroalimentación y no se le dice de frente que no se puede, pues Sí. después va a sufrir, ¿no? Entonces, es un cambio nuevamente, por eso acá utilizamos mucho Lean, que es un cambio realmente de mentalidad, pero es un tema hasta de empatía, de hablar Claro. directo, ¿no? Sí, de hecho yo lo que comento es que hay que guiar al cliente por el camino del valor, ¿no? Porque definitivamente eh, el cliente sabe lo que quiere, como digamos del edificio, de la nave industrial que quiere, pero cómo llegar a eso, hay muchas partes técnicas, ¿no? Desde qué tipo de aire acondicionado le conviene, ¿no? Si es un chiller enfriado por aire o por agua, ese tipo de cosas no las conoce, no las tiene por qué conocer tampoco, y está ahí un poco los técnicos especialistas para viendo y olfateando un poquito qué quiere el cliente, darle las mejores opciones, ¿no? De hecho, eso que comentas es bastante importante, porque sí he visto también que muchas veces a nosotros los constructores nos falta apertura, ¿no? La pedimos, pero nos falta también, queremos tener, no, nos cuesta salir del sistema tradicional en el que hemos estado por muchos años, ¿no? Que de hecho es importante. Nada, Andrés, quería saber si es que tienes algún punto más para cerrar, alguna recomendación, para ya no quitarte tanto tiempo. No, siempre un gusto hablar con usted, César. Pues miren, ¿cuál es el proceso? O sea, no hay una receta, ¿no? Pero lo que sí hay es una flexibilidad, o lo que tenemos que ver es ese entendimiento y conocer a las personas y conocer realmente el tipo de proyecto, el tipo de negocio para lo que se quiera dar, y entender que el valor no siempre es lo más barato, porque esto es lo importante, ¿no? Es que ingeniería es de valor, ¿no? Y las voy a hacer ya después.
no, pues eso ya no es una ingeniería de valor, eso ya hasta me va a quitar tiempo del proyecto. Las ingenierías o el valor a veces de pronto es un poco más costoso, pero me va a generar a mí más valor, ¿no? Entonces nos está pasando ahorita en una nave industrial que estamos haciendo para una familia patrimonial, donde le desarrollamos el valor y tal vez no era el presupuesto que tenían, pero se aceptó porque iba a ser mucho mejor y le iba a dar más valor en el tiempo, en temas de mantenimiento, y eso es, ¿no? Entonces entender eso también tiene la posibilidad de que el cliente pues sea más flexible y todos, ¿no? Entonces entender ese concepto de valor. Sí, y tocaste, relacionándolo esto último que dices con lo que también comentabas hace un rato, a veces pues ¿no? Los drivers o las métricas que le llamamos a veces no la tenemos muy clara en el negocio, ¿no? Donde decimos pues qué calidad quieres, la mejor calidad, ¿no? Y el costo, el menor costo, y el plazo, el menor plazo. En realidad hay que fijar temas mucho más objetivos, porque un estándar de calidad viene relacionado con un costo, un alcance viene relacionado con un plazo, ¿no? Yo creo que el trabajo que comentas que has hecho de fijar eso y darle el tiempo necesario, algo que a veces obviamos, ¿no? Yo creo que a veces obviamos el objetivo del proyecto, ¿no? Decimos, no, pues el proyecto tiene que ser bueno en plazo, en costo, en calidad, sustentable, operable, ¿no? Pero no lo definimos bien y es ahí donde tenemos los problemas que yo creo que está el éxito un poco, Andrés, del que estás teniendo ahora, que lo sé, que cada vez tienes más proyectos y es porque justamente has, creo que, encontrado un poco el camino donde el cliente se siente a gusto, que tiene el producto que necesita y le genera pues de cierta manera, digámoslo así, que contratar construcción no sea tan tortuoso, ¿no? Porque es difícil encontrar a un cliente que cuando entra a la fase de construcción de su proyecto esté feliz, ¿no? Porque de hecho es bastante complicado con contratar construcción en nuestro sector, ¿no? Pero nada, gracias Andrés por este tiempo. Espero que podamos conversar de nuevo y nada, ya nos estaremos viendo y ahora que un poquito la pandemia está bajando, de repente hay la oportunidad para vernos de nuevo presencialmente, así como el año pasado, ¿no? En el congreso que hubo ya por México. Así que saludos allá a la familia, ¿no es cierto? A tu linda familia y estamos en contacto. Un abrazo, César, cuídese mucho, un abrazo igual a toda la familia. Gracias. Chao, Andrés.